eliminación sistemática. Entonces les voy a compartir la presentación y este método lo vamos a ver a través de un ejemplo. Tenemos aquí el ejemplo y me dice resuelva y tengo un sistema, tengo el sistema derivada de x más derivada de y más 2y igual a 0. Derivada de x menos 3x menos 2y igual a 0. Y entonces lo primero que vamos a hacer es considerar el operador diferencial. Y vamos entonces a representar la derivada de y como el producto del operador diferencial por y. La segunda derivada de y la vamos a representar como d cuadrada por y. La tercera derivada de y se puede representar como d cúbica por y. Y la enésima derivada de y la puedo representar como d a la n por y. Entonces vamos a hacer este cambio. En lugar de la derivada de y, vamos a poner de y. En lugar de la derivada de x, vamos a poner dx. O d por x. Entonces, después de considerar el operador diferencial, sustituimos en la ecuación, en cada una de las ecuaciones del sistema. Entonces, en lugar de la derivada de x, ponemos d por x. Más, en lugar de la derivada de y, ponemos dy. D por y. Más 2y igual a 0. Luego, en lugar de la derivada de x, ponemos d por x. Menos 3x menos 2y. Bien, y ahora agrupamos términos semejantes. En la primera ecuación me queda dx más, ahora entre los siguientes términos, que son dy más 2y, podemos sacar factor común que sería y. Y multiplica a d más 2. Entonces me queda más d más 2 que multiplica y igual a 0. En la segunda ecuación también agrupamos términos semejantes y sacamos factor común. Tengo d por x menos 3 por x menos 2y igual a 0. Entonces, de los primeros dos términos sacamos factor común que es x. Y tenemos x que multiplica a d menos 3 menos 2y igual a 0. Tenemos esto igual a 0. Bien, entonces ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones representado a través del operador diferencial. Ahora vamos a utilizar el método de suma y resta de ecuaciones. Entonces voy a multiplicar por un término la primera ecuación, por otro término la segunda ecuación y las vamos a sumar. De tal manera que se elimine la variable x. Entonces voy a multiplicar la primera ecuación por d menos 3 y la segunda ecuación la voy a multiplicar por menos d. Multiplicamos entonces por menos d la segunda ecuación. Y luego la sumamos y con eso vamos a eliminar la variable x. Entonces tenemos d menos 3 que multiplica la primera ecuación, que es d por x más 2d más d más 2 que multiplica y esto igual a 0. Y menos d que multiplica a d menos 3 por x menos 2y igual a 0. Al multiplicar entonces me queda d menos 3 por d por x. Queda d por d menos 3 por x. Luego más d menos 3 por d más 2 por y.
queda d menos 3 por d más 2 por y igual a 0. Luego multiplicamos menos d por d menos 3 por x. Y queda menos d por d menos 3 por x. Luego multiplicamos menos d por menos 2y. Menos por menos es más, queda 2d por y. 2d por y. Y ahora simplificamos. Tengo d por d menos 3 por x menos d por d menos 3 por x. Este término se elimina. Y queda entonces d menos 3 que multiplica a d más 2 por y. Más 2d por y igual a 0. Desarrollamos los productos aquí. Tengo este producto, lo desarrollo, queda d por d es d cuadrada, que multiplica a y. Luego me queda d por 2 y menos 3 por d. D por 2 queda 2d, menos 3 por d queda menos 3d. Menos 3d más 2d queda menos d. Esto por y. Luego es menos 3 por 2, queda menos 6 por y, menos 6y, más 2d por y. Ahora simplificamos los términos semejantes. Queda d cuadrada por y. Luego tenemos menos d por y más 2d por y. Queda más d por y. Y luego menos 6y, menos 6y. Y esto igual a 0. Pero si recordamos, d por y me representa la primera derivada de y. Y d cuadrada por y me representa la segunda derivada de y. Entonces vamos a tener aquí que esto me representa la segunda derivada de y más la primera derivada de y menos 2y, perdón, menos 6y igual a 0. Entonces, esta ecuación diferencial la resolvemos pasando a la ecuación auxiliar o característica. Y nos va a quedar r cuadrada más r menos 6 igual a 0. Entonces resolvemos esta ecuación, factorizamos. Buscamos dos términos, dos números que multiplicados me den menos 2 y que sumados den menos 6. Perdón, más 1. Multiplicados deben de dar menos 6 y sumados deben de dar más 1. Entonces son 3 por menos 2. 3 por menos 2 menos 6 y 3 menos 2 es 1. Entonces factorizamos y queda r más 3 por r menos 2 igual a 0. De aquí tenemos que r más 3 debe de ser 0 o bien que r menos 2 debe de ser 0. Entonces r es igual a menos 3 o bien r es igual a 2. Luego, entonces la solución, ya tenemos aquí la solución de la ecuación y, de esta ecuación. Y así obtenemos a y de t y quedaría como C1 por e a la menos 3t más C2 por e a la 2t. Así es como obtengo la solución de este sistema de ecuaciones lineales. Bueno, todavía no tengo la solución completa, pero ya tengo una de las soluciones, la función y. Ahora voy a obtener la función x. Entonces tengo dos variables aquí, la variable x, la variable y tan solo hemos obtenido lo que es la función y. Ahora, utilizando el mismo método, vamos a multiplicar por un término a la primera ecuación, por otro término a la segunda ecuación, de tal forma que al sumar esos dos
esas dos ecuaciones, se anule ahora la variable y. Así como anulamos la variable x, vamos a anular ahora la variable y. Y pues es muy sencillo, la primera ecuación la multiplico por 2 y la segunda ecuación la multiplico por d más 2. Y aquí tenemos entonces, luego multiplicamos la primera ecuación por 2, la segunda ecuación por d más 2. Y la sumamos para eliminar a y. Entonces me queda 2 que multiplica a d por x más d más 2 por y. Y d más 2 que multiplica a d menos 3 por x menos 2y. Y esto igual a 0. Desarrollamos el producto 2 por d por x, queda 2 por d por x. Luego más, tenemos 2 que multiplica a d más 2. Y esto por y igual a 0. Luego tenemos d más 2 por d menos 3 por x. D más 2 por d menos 3 por x. Luego d más 2 por menos 2 por y. Queda menos 2 por d más 2y. Más 2, perdón, y esto por y. Ajá, y esto igual a 0. Sumamos, entonces me queda 2d por x. Luego más 2 más, perdón, d más 2 por d menos 3, esto por x. Y este término 2d, 2 que multiplica a d más 2 por y, este negativo, y arriba tengo el mismo término pero positivo, es decir, 2 por d más 2 por y menos 2 por d más 2 por y va a ser 0. Se va a eliminar la variable o la incógnita y. Y me queda esta expresión. Entonces tenemos d por x, 2d por x. Luego acá desarrollamos, queda d por d, queda d cuadrada, por la x que está afuera. Luego multiplicamos d por menos 3, es menos d, menos 3d. Y 2 por d me queda 2d. Menos 3d más 2d queda menos d por x. Y finalmente 6 por menos 3 es menos 6 por x, menos 6x. Y esto igual a 0. Bien, ahora simplificamos y ordenamos. Queda d cuadrada por x. Luego es, tengo menos 2d, menos d. Tengo acá 2d menos d, que está multiplicando a x. Me queda entonces 2d más, menos d, queda más d por x. Y finalmente tenemos menos 6 por x. Y esto igual a 0. Entonces, esta expresión me representa una ecuación de segundo orden, homogénea. Entonces la resolvemos pasando a la ecuación auxiliar o característica, que sería r cuadrada más r menos 6, igual a 0. Y entonces r más 3 por r menos 2 es igual a 0. ¿De dónde r más 3 igual a 0 o bien r menos 2 igual a 0? Tenemos entonces que r vale menos 3 o bien que r es igual a 2.
Y entonces vamos a tener que la solución de la ecuación es x de t igual a una constante por e a la menos 3t más c sub 4 por e a la menos 2t. Y entonces, así la solución del sistema queda como x de t igual a c3 por e a la menos 3t más c4 por e a la 2 por t. Y de t es igual a c1 por e a la menos 3t más c sub 2 por e a la 2t. Y bueno, ya que tenemos la solución, observamos que aparecen 4 constantes. ¿Y cuántas constantes debo de tener? Dos, profe. Se deben de tener 2, ya que tenemos que x está de primer orden, y está de primer orden, entonces necesitaría una constante para x y una constante para y. Entonces necesito 2 constantes nada más. Bien, pero podemos observar que aparecen 4 constantes. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir la solución en la primera ecuación del sistema y de ahí vamos a despejar a 2 de las constantes en términos de las otras 2. Entonces tenemos que la ecuación es la derivada de x más la derivada de y más 2y igual a 0. Entonces calculamos la derivada de x para sustituirla aquí en la ecuación. Tengo la derivada de x, tengo aquí x. Su derivada de x es menos 13,3 por e a la menos 3x. Más 2c4 por e a la 2t. Entonces me queda así. Menos 13,3 por e a la menos 3t más 12,4 por e a la 2t, que es la derivada de x. Luego más viene la derivada de y. Derivo a y y queda aquí menos 13,1 por e a la menos 3t más 12,2 por e a la 2t. Tengo esto. Y luego viene más 2 veces la función y. Más 2 veces la función y, que es C1 por e a la menos 3 más C2 por e a la 2t. Igual a 0. Entonces, ahora agrupo términos semejantes. Voy a agrupar este término que tiene a e a la menos t, e a la menos 3t. Lo voy a agrupar con este que tiene también e a la menos 3t y con este de aquí que tiene a e a la menos 3t. Entonces tenemos menos 13,3 menos 13,1 más 12,1. Entonces menos 13,1 más 12,1 queda menos C1. Menos 3 más 2 queda menos 1, menos C1. Entonces tenemos menos 13,3 menos C1 y esto está multiplicando a e a la menos 3t. Luego más, ahora de los 3 términos que quedan, sacamos el factor común que es e a la 2t y simplificamos los términos que se puedan simplificar. Entonces queda 12,4 más 12,2 más 12,2.
Entonces nos va a quedar 12, 4. Y tenemos aquí 12, 2 más 12, 2. Entonces queda más 4, C2, que es este. Entonces tenemos 12, 4 más 4C2 que multiplican a E a la 2T y esto debe de ser igual a 0. Entonces los coeficientes, como las exponenciales, nunca se hacen 0, entonces los coeficientes deben de ser 0. Y de ahí tenemos que menos 3C3 menos C1 debe de ser 0. Y que 12,4 más 4C2 tiene que ser igual a 0 también. Y entonces despejamos, el C1 lo paso allá del otro lado sumando, y queda C1 es igual a 3C3. C1 es igual a menos 3C3. Luego, voy a despejar de la segunda a C sub 2. Primero me queda 12,4 es igual a menos 4C2. Luego el menos 4 lo paso dividiendo y queda que C2 es igual a 12,4 entre 4. 12,4 entre 4. Bien, entonces ya tenemos a C1 en términos de C3 y C2 en términos de C4. Entonces sustituimos en la ecuación. Sustituimos en la solución del sistema. La primera ecuación pasa a igual C3 por E a la menos 3T más C4 por E a la 2T. Y lo mismo hacemos con la función y de t. Y queda entonces C1 que es, ¿dónde estaba C1 acá? Menos 13,3. Menos 13,3 por E a la menos 3. Y luego sería más C2, pero tenemos que es menos 12,4 sobre 4. Entonces queda menos C4 sobre 2 por E a la 2T. Ajá. Acá ya simplificamos. Teníamos 12,4 sobre 4, queda C4 sobre 2. Y ese es el valor que va aquí, menos C4 sobre 2. Y esto por E a la 2T. ¿Sí está claro? Y aquí ya podemos notar que solo hay dos constantes, C3 y C4. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces en este método lo único que hacemos es escribir el sistema en términos del operador. Agrupamos términos semejantes, ordenamos las ecuaciones y luego multiplicamos a las ecuaciones por diferentes términos de tal forma que al sumar las ecuaciones se elimine una de las incógnitas. Eso me lleva a una ecuación diferencial, en este caso una ecuación homogénea. La resolvemos, obtenemos ya una de las incógnitas. Luego hacemos lo mismo.
multiplicamos por dos términos, multiplicamos por un término a la primera ecuación, por otro término a la segunda ecuación, de tal forma que se elimine la otra incógnita. Nos va a quedar una ecuación, en este caso homogénea, la resolvemos y así obtenemos la otra solución. Ya que se tienen las dos soluciones, luego sustituimos en cualquiera de las dos. Sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea en la primera o en la segunda, en la que se les haga más fácil, y establecemos una relación entre las constantes. Ya que tenemos la relación entre las constantes, luego sustituimos nuevamente en la solución para así tener nada más dos constantes en este caso. ¿Sí? ¿Ya completaste? Sí, profe. Bien, este método, como verán, pues está muy sencillo. Es prácticamente el método de álgebra elemental. Cuando tenían dos ecuaciones, pues multiplicaban por dos valores, por un valor a una ecuación, por otro valor a la otra ecuación, de tal forma que al sumarlas se eliminaba una de las incógnitas y ya se resolvía la ecuación en una sola incógnita. Aquí es similar. Bien, entonces si está claro, pues hagan el ejercicio que viene acá. Tienen un sistema, es muy parecido. Entonces, resuélvanlo. Voy a subir la presentación a la plataforma para que la puedan revisar. El sistema de solución, ¿siempre van a ser x, t y y, t iguales? ¿Cómo iguales? En cuanto a la solución van a ser, digamos, pues ahí ve que se supone que nos da, bueno, como que nos da lo mismo y nada más cambian las constantes. Ah, no siempre es así. Sí van a ser parecidas las funciones, pero no siempre va a ser la misma ecuación para X y para Y. Ah, bueno, gracias. Sí, de nada. ¿Qué pasó? Que si nos podría decir cuál es la respuesta. La respuesta puede tener dos formas. Una de ellas sería la siguiente. X igual a 3 medios de C1 por E a la 6T menos 2C2 por E a la menos T. Y Y es igual a C1 por E a la 6T más C2 por E a la menos T. Ok, profe. Bueno, entonces lo terminan y nos vemos en esta materia el martes.